Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial, bachiller y abogado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursando maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Ha laborado en el Poder Judicial desde el año 76 hasta 1992. Desde el año 1994 hasta marzo de 2004 fue abogado e integrante del Estudio Benítez de las Casas Forno Ugaz. En el 2000 se incorporó como socio principal de dicho estudio. Reingresó en marzo del 2004 al Poder Judicial como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha desempeñado la presidencia de la Sala Permanente y Transitoria, así como elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República como presidente del Poder Judicial durante el periodo 2011 y 2012. Complementa sus labores jurisdiccionales con el dictado de la cátedra universitaria, destacando como profesor ordinario de Derecho Procesal en la categoría principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de libros en materia procesal penal, encontrándose entre sus últimas publicaciones el texto Derecho Procesal Penal, Lecciones, del sello editorial Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Su tema el día de hoy, vuelvo a reiterarlo ahora, la colaboración eficaz y la prueba trasladada. Un aplauso para el señor expositor. El tema de la colaboración eficaz y lo que se llama el derecho procesal premial. Voy a dar algunas ideas, unas 10 u 11, para abordar un tema de por sí complejo, pero que tiene muchos matices y muchas aristas, y por tanto en el grueso de sus instituciones ronda, por cierto, la discrepancia y la pluralidad de opiniones. Por tanto, lo que se dice aquí es una opinión, un punto de vista acerca de un tema tan complejo, pero hoy día tan importante y sobre todo tan presente en los debates nacionales y mediáticamente por ahora por nuestra televisión, radio, TV Justicia, que se hace cada vez más patente este encuentro con la comunidad. Muy bien. La primera idea central. Creo que es oportuno decir que debe diferenciarse en principio entre derecho penal premial y derecho procesal premial. En el primer caso, cuando hablamos de derecho procesal o derecho penal premial, el fundamento subyacente en las llamadas excusas absolutorias y atenuantes o exenciones por colaboración con la justicia se encuentra, como sabemos, en razones político-criminales basadas en el criterio de utilidad, al considerarse más útil para la persecución y enjuiciamiento de determinadas conductas el hecho de rebajar o eximir de la pena a quien colabore en su investigación, favoreciendo así, a través de beneficios punitivos, las delaciones y las autodenuncias. Los beneficios premiales apuntan en esta perspectiva a la obtención de informaciones valiosas, útiles y eficaces para la persecución y enjuiciamiento de los delitos más complejos. En el caso del derecho procesal premial, su cobertura, más allá de otorgar al colaborador posdelictual determinados premios que se expresan en el ámbito de la punición y exención de responsabilidad o de pena, mejor dicho, al arrepentido y que es propio del derecho penal premial, su cobertura entonces está asignada por la aportación de información relevante o esencial que permita la obtención de pruebas decisivas para la investigación, identificación o captura de otros responsables
y para la desarticulación de la trama delictiva, localizar los efectos del delito o el patrimonio generado a raíz de aquel, etc. Esto se vincula en realidad con 4 grandes puntos. El derecho procesal premial se vincula primero con la generación de un proceso especial. En segundo lugar, con cambios en la acusación y el enjuiciamiento. En tercer lugar, con la modificación del estatus procesal del colaborador. Y en cuarto lugar, con la inclusión de medidas de protección y de aminoración o dulcificación de las medidas de coerción y las llamadas por el artículo 4734 del Código medidas de aseguramiento personal, aunque lamentablemente no ha habido un desarrollo específico de qué se entiende en el campo de un proceso especial, la especialidad de estas medidas de aseguramiento personal, que más apuntan no tanto a la coerción, sino apuntan a la medida de seguridad. Muy bien. Este proceso penal se concibe según un modelo de proceso transaccional de justicia penal negociada. Esto es muy importante, porque esa es la perspectiva del Código. Y por eso es que se explica que cuando el juez debe de examinar el acuerdo que le propone la Fiscalía y el colaborador, el tribunal, el juez tiene que decir sí o no, no puede cambiarlo. No puede decir, no me parece exención, me parece disminución de pena. No, porque es transaccional por su propia naturaleza. Muy bien, este proceso transaccional de justicia penal negociada, punto central, y en consecuencia se ampara en el principio del consenso y en lógica de oportunidad, es muy importante, tiene notas características propias, como sabemos. Este proceso apunta a la eficacia, porque a final de cuentas lo que busca es que la justicia como valor jurídico se preserve. 2, proporcionalidad en la aplicación del beneficio premial según el nivel de colaboración y la gravedad de los hechos en que incurrió el colaborador, así como la imposición de medidas de protección y aseguramiento personal. Es lo que se llama la lógica de la justicia conmutativa. En tercer lugar, la condicionalidad. Los beneficios se otorgan por una sola vez y están sujetos al cumplimiento de condiciones específicas. No solo de lo que se llama cláusulas de buen comportamiento, sino adicionalmente cláusulas estrictas de intervención en las causas cuya participación se demande al colaborador. Está obligado, no es que se le da la gana. Y cuidado con que me cambie de versión. Va a implicar la revocatoria del beneficio. Eso es condicionalidad. Las cosas son serias, son serias. Oportunidad o formalidad, manifestación expresa del imputado de acogerse al procedimiento y proporcionar información eficaz. Oportunidad, el proceso se inicia en la medida en que el colaborador esté procesado, condenado o sea un mero sospechoso, se incoa a instancia del arrepentido, aunque también lo puede, ojo, promover que no incoar. El fiscal podrá hacerlo si es que el colaborador, cuando él quiere hacer esto, se lo acepta. Si no lo acepta, ¿de dónde va a ser? ¿Por qué? Porque esta es transacción, pues. Dato importante. Además, el imputado o el colaborador debe presentarse voluntariamente, debe estar disociado, admita o no niegue los cargos y sobre todo delate, delación, que es diferente de confesión. Confesión es uno admite lo suyo y delación es uno detalla quién más está involucrado en lo que se llama la trama criminal.
Pero no solo tiene estas notas características el proceso transaccional de justicia negociada. Además, este proceso es independiente del proceso penal en el que el colaborador pueda estar involucrado. No es un incidente de un proceso común y requiere la formación de un expediente propio. Algunos guachafos llaman carpeta propia, ¿no? Nuestro código habla de expediente, no habla de carpeta. Así que cuidado con eso. En este proceso penal especial se aporta información y si ésta se corrobora en función a su entidad, se firma lo que se llama un acuerdo de beneficios y colaboración que luego deberá ser aprobado por el juez. Fíjense estas ideas que son centrales. Una cosa es abordar estos términos de colaboración desde la perspectiva del derecho penal premial y otra cosa es del derecho procesal premial. Nuestro código apuntó a los mecanismos procesales y por eso es que el modelo es diferente al español, diferente al argentino, etc. Cuidado. Segunda idea, la eficacia de la colaboración con la justicia, como se sabe, requiere del cumplimiento de tres elementos básicos. Primero, condición de imputado o próximo a ello, o sea, es lo que se llama sospechoso. Segundo, el delito cometido por el investigado debe serlo por uno en que hayan participado varios sujetos, o sea, lógicas de codelincuencia, concertación delictiva y especialmente criminalidad organizada. Pues si es uno solo, esto no es colaboración eficaz. Pues la información que se pretende del colaborador no se refiere exclusivamente a su actuación, ¿no? Autodenuncia o confesión, sino a la actuación de otros delincuentes integrantes de la banda u organización delictiva, su estructura, cabecillas, modus operandi, etc. Esto es lo que se llama heteroincriminación o delación. Repito, heteroincriminación o delación. En tercer lugar, no basta, como es patente, con cualquier información. Esta debe ser eficaz, útil o valiosa. Esta última se orienta bajo el modelo italiano, en que se pueda impedir la producción del delito, obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o acusaciones a las que haya pertenecido, siempre en la lógica del completo esclarecimiento de los hechos delictivos. Se exige, pues, que el aporte de información sea, ojo, novedosa, desconocida para las autoridades hasta ese momento. Sin aporte de información útil y más aún de gran relevancia positiva a efecto de la investigación, no es factible hablar de colaboración con la justicia. El dato que se proporcione ha de ser relevante, decisivo para la averiguación de los hechos, la desarticulación de la trama criminal o la captura de los demás integrantes de la organización. La información siempre ha de ser veraz, fidedigna y plena, que acredite la voluntad del sujeto de cooperar, informando a las autoridades acerca de todo lo que sabe. Aquí también el momento en que uno se decide a colaborar es particularmente importante. Vamos, no hace falta que la información resulte indispensable para el éxito de la causa, pues si ésta no se produce por cuestiones ajenas a la voluntad del colaborador, no debiera verse perjudicado
en su legítima aspiración de obtener un trato penal favorable. Lo importante es que el premio a la delación no debería supeditarse al éxito efectivo de las operaciones efectuadas en virtud de la información aportada, sino a la actitud e idoneidad de dicha cooperación para, de manera objetiva, contribuir a la eficacia de la investigación. Fíjense ustedes, esta perspectiva común es propia de las regiones de América Latina, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, etcétera. Pero además se inició, por ejemplo, en el mundo, en Europa, la resolución del Consejo Europeo del año 96 ya así lo plantea, y luego se han dictado en Europa una serie de decisiones comunitarias en esta perspectiva. Por lo demás, la colaboración ha de ser real y sincera, sin ocultar elementos relevantes ni añadir falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión real que demuestre la intención del colaborador de no torcer el debido esclarecimiento de los hechos. Desde luego, todo el esquema, esta relación información versus corroboración, tiene pues unas vicisitudes bastante importantes. No necesariamente todo se va a corroborar. En Estados Unidos dicen que hay un promedio entre el 10 o el 15% de lo que se ofrezca suficiente. Pero claro, eso se determinará luego qué tipo de premio se va a dar. Pero lo que importa en línea subjetiva es esta voluntad de cooperación, que es mucho más importante, como luego diré, cuando se trata de personas jurídicas. Es mucho más importante. Tercera idea. A partir de lo expuesto, es entonces posible diferenciar entre, primero, una finalidad más orientada a la obtención de la información sobre la conducta propia del arrepentido delator, en donde lo esperado de la colaboración se correspondería más bien con el contenido de las atenuantes o eximentes antes invocadas, o sea, una perspectiva centrada en el colaborador. Y otra de carácter marcadamente subjetiva, orientada a la obtención de información sobre las conductas ajenas, en donde lo esperado de la colaboración dependerá del aporte de elementos heteroincriminatorios. Desde luego, si uno lee el artículo 472.1 del Código, tendrá claro que esta segunda perspectiva subjetiva es la que ha receptado el legislador nacional. O sea, obtención de información, no tanto para definir al imputado, al colaborador y su beneficio o su sanción, sino fundamentalmente de lo que puede aportar y en qué medida se pueden obtener finalidades de destrucción de la trama criminal, identificación, ubicación de bienes, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Allí apunta básicamente nuestro sistema de colaboración eficaz. Cuarta idea. La doctrina procesalista o penalista coincide en admitir dos afirmaciones. Primera, que no es necesario que se produzcan o persigan todas estas finalidades pretendidas con la actitud colaboradora para que la misma sea tenida en cuenta de cara a la individualización de la sanción y la delimitación del beneficio premial. Claro, la ley establece muchas finalidades, ¿no? Objetivos, ¿no? O desde identificar, capturar, impedir hechos delictivos futuros de esta organización, ubicar bienes, perspectivas logísticas, cualquiera de ellas, no son todas juntas, ¿no es cierto? Primera idea clara. En segundo lugar,
que es exigible una colaboración que se llama activa con las autoridades. No bastan comportamientos meramente omisivos. Se requiere de conductas positivas que consistan en el aporte de datos relevantes o la realización de acciones que ayuden o faciliten la labor de la autoridad a la hora de aclarar las responsabilidades penales. Yo digo, sí, pasa esto y ahí me quedo sentado. No. Uno tiene que analizar cuál es, se requiere voluntad, se requiere una actuación positiva, activa, de un acompañamiento al fiscal para que pueda ir obteniendo, consolidando aquellos datos que el propio colaborador les ha formulado. Si bien este es un consenso, estas dos ideas son consenso, en cambio no existe tanto consenso a la hora de delimitar el elemento teleológico y determinar si este es de índole preventivo especial o de índole finalista. Si se sostiene la primera postura, índole preventivo especial, se dará más importancia a la actitud del sujeto, arrepentimiento y colaboración plena y sincera, esto es, colaboración activa con independencia del resultado obtenido a partir de la colaboración suministrada. Si se sostiene la postura, la segunda postura, la finalista, y lo pretendido es la obtención de informaciones valiosas para la persecución y enjuiciamiento de delitos o la captura de sus responsables, esto es colaboración eficaz, el elemento decisivo será el criterio de la eficacia, vale decir, en función de los resultados de la información recibida y de su papel relevante en la formación de la convicción judicial. Sin duda, en este supuesto, la tesis predominante y la que asume el Código Procesal Penal es la segunda, ¿no es cierto? Finalista. La finalidad es esperar una cierta eficacia o relevancia de la colaboración prestada, cumpliéndose con uno de los objetivos que la colaboración consagra. Quinta idea, el alcance material de la colaboración comprende no solo el delito o delitos objeto de procesos penales en los que el colaborador está involucrado, sino todos los hechos que conoce. La intención es premiar al colaborador eficaz que coopere para la total desarticulación de la trama criminal, existan o no otras causas penales abiertas contra dicha organización, y pretende la ley que puedan abrirse otras causas a resulta de la información facilitada por el arrepentido. La colaboración se ha de referir entonces no solo a los delitos por los que el sujeto admitió, sino todos aquellos, como dice la casación italiana, teleológicamente conectados o relacionados. Como quien dice, uno asume en su perspectiva una vinculación con el Ministerio Público de colaboración abierta y una predisposición a no ocultar nada de lo que sabe. Y por eso es que esto no se circunscribe solamente a los delitos, porque está involucrado, sino puede decir otras cosas más de otros delitos. Esto no quita, por cierto, que en lógicas de estrategia procesal, el imputado o el colaborador puede decir: estos dos delitos que se me imputan no los he cometido, no los acepto, y que se me haga el proceso y yo ahí resolveré y yo creo que me van a absolver. Está en su derecho. Y eso no puede significar, cuando uno ejerce su derecho a la oposición, a la contradicción, una situación para disminuir o para estimar que no está siendo absolutamente colaborador con la justicia. Porque, como saben ustedes,
uno colabora para obtener premios respecto de lo que él estima, delitos que ha cometido. Si él no acepta delitos concretos, pues ni modo. Y si hay proceso abierto, pues se someterá a los rigores de un proceso contradictorio. Punto. Sexta idea. La colaboración eficaz también puede provenir de la persona jurídica. Así lo ha contemplado nuestra reciente legislación. Su finalidad es promover la cooperación de las empresas con las autoridades en la lucha contra la criminalidad empresarial. La colaboración debe referirse, a eso apunta la doctrina contemporánea, uno, a prueba de la comisión del delito concreto por parte de un trabajador, funcionario o persona vinculada a la empresa. Segundo, pruebas relativas a la omisión del debido control. Y en tercer lugar, pruebas que involucren la intervención delictiva de terceros. Desde luego, cuando se trata de colaboración eficaz, lo central es esto último, pruebas que involucren la intervención delictiva de terceros. No gente vinculada a ellos, me importa más los terceros. Sin perjuicio de que esta empresa tiene que mencionar todos los suyos, porque en principio la empresa es diferente de sus miembros, ¿no es cierto? Dato esencial. A veces y de ahí se parte para atribuir responsabilidad. Eso que sea administrativo o penal es un tema de etiquetas. Yo sí creo que debe ser administrativo y no penal, pero más allá de eso, todas las pautas, criterios de atribución son iguales, exactamente iguales. Ya sea uno califique como administrativa, que es el tema italiano y alemán, o que lo califique como penal, que es el tema francés, es el tema español, el tema argentino, entre otros. ¿No es cierto? Muy bien. La colaboración, pues, debe ser igualmente, en el caso de personas jurídicas, oportuna y rigurosa, con el aporte de toda la información pertinente conocida por la organización. Se entiende que una empresa, en estos casos, lo que hace es unas investigaciones internas para determinar exactamente qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo, qué objetivo tiene, qué objetivo tuvo y si la empresa se benefició o no se benefició con esa conducta. Esa es la idea fundamental. Séptima idea. Respecto del valor probatorio del testimonio del colaborador con la justicia, es de señalar que tradicionalmente se le ha considerado una prueba sospechosa y peligrosa, que obliga, por tanto, a extremar las cautelas a la hora de otorgarle suficiente valor incriminatorio, pese a que desde ya se estima que es una prueba válida, aunque no suficiente para enervar la presunción constitucional de inocencia. El artículo 158.2 del Código Procesal Penal tiene una regla basada en criterios de experiencia que desde luego limita la sana crítica judicial o el criterio de conciencia o la actuación en conciencia según como quieren ustedes entenderlo, o la libre apreciación judicial. Se requiere, en adición a ese testimonio, otros elementos de prueba que racionalmente corroboren la información que los colaboradores han proporcionado, como sabemos nosotros. Todo el mundo dice, pues a ver, que se corrobore, ¿no es cierto? Y es algo que también está en el lenguaje y creo que ahí está en el ADN de todo el mundo, esa noción de que él puede decir lo que quiera. Lo que interesa es qué se puede corroborar, ¿no es cierto? Como criterio objetivo, se exige la necesaria concurrencia
de elementos corroboradores de la declaración incriminatoria del colaborador que deberían ser elementos de corroboración obtenidos de otras pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías, testificales, periciales, documentales, etc. Y se entiende, y acá estoy citando la jurisprudencia constitucional española y la del Tribunal Europeo. Dice, fíjese, no son elementos corroboradores ni la declaración de otro colaborador o coimputado, ni siquiera, esto también lo han dicho los italianos, varias declaraciones de coimputados coincidentes entre sí, ni la declaración del policía ante el cual se produjo la autoinculpación, ni tampoco la diligencia de careo, ni la propia futilidad o inverosimilitud de las declaraciones exculpatorias del delatado. Entonces, el modelo de apreciación es el de verificación extrínseca reforzada, así se llama, verificación extrínseca reforzada. Y esto es muy importante porque esto genera diferencias cuando se trata de víctimas, es diferente, en delitos de clandestinidad es diferente. Solamente basta elementos objetivos de corroboración periférica, que es para víctimas. Pero cuando se trata de estos delatores, verificación extrínseca, por eso se llama reforzada. Otras pruebas consolidadas. Esto es importante. La corroboración exige en estos casos que se debe acreditar y confirmar la participación del delatado en los hechos objeto de imputación. Es necesario que esta corroboración se predique de la específica participación del tercero incriminado, esto es, de su implicación en los hechos, de tal manera que permite establecer algún tipo de conexión objetiva entre este tercero incriminado y los hechos objeto de imputación, lo que es obvio. Los denominados móviles espurios o móviles bastardos incluyen, y esto es doctrina constante, no solo el odio, la venganza, la enemistad o la autoexculpación, también incluye el deseo de obtener ventajas y beneficios penales, que por cierto todos ellos pueden, no es que nieguen, sino que pueden restar credibilidad a los testimonios incriminadores. Aunque estos, se dice también, estos móviles per se no invalidan el testimonio. El hecho de perseguir beneficios penales no es un dato que elimine por sí mismo la veracidad de la declaración del colaborador, pues además de que puede no ser la única razón, no implica la imposibilidad de que subsista un deseo de colaborar. Este hecho no necesariamente entonces anula la declaración del colaborador y si bien puede empañar su fiabilidad, serán convincentes y capaces de generar certeza si se colma el requisito de necesidad de corroboración externa. Dos sentencias importantes de legitimación del sistema de justicia penal negociada están en la sentencia Dewar y la sentencia Cornels, uno del año 80 y otro del año 2004. La sentencia Cornels indicó que en la medida en que el delatado pueda contradecir los testimonios incriminadores y cuestionar su fiabilidad y credibilidad, no habrá afectación al derecho de defensa y una vulneración a un proceso equitativo. Eso ha dicho Cornels. Y Dewar admitió ya como línea de principio el procedimiento por colaboración eficaz en la medida en que se cumpla como requisito ineludible la ausencia de amenaza al colaborador. Punto. Los modelos
transaccionales ya están aceptados. Hay que trabajar, por un lado, si en efecto este aporte ha sido voluntario, informado, sin presiones ni amenazas. Y en segundo lugar, como sabemos que per se el testimonio es peligroso por esta necesidad de lograr premios, se requiere entonces acudir al sistema, al modelo de verificación extrínseca reforzada. Punto. Repito, la verificación extrínseca, que es simple, es tratándose de víctimas en delitos de clandestinidad. ¿Ya? Uno ni siquiera pide pruebas. Hay medios de prueba autónomos, sino que se deduzca de lo que dice y hay datos de corroboración. Es un dato importante, elementos de corroboración periféricos, y acá se exige prueba de verificación, que es diferente. Solamente por su mayor fuerza, nada más, mayor exigencia en cuanto al estándar. Muy bien. Octava idea. La declaración del arrepentido en su propia sede del procedimiento de colaboración tiene parámetros de apreciación específicos. En efecto, respecto de otro proceso, directamente carecen de eficacia procesal cuando se trata de utilizarlas para dictar sentencia, como prueba única, por supuesto, ¿no? Y además, como no han sido sometidos nunca a contradicción, según la ley se obtienen reservadamente, es un procedimiento propio, ¿no es cierto? No son utilizables, aunque esto vamos a verlo, por vulnerar la garantía de defensa procesal, porque las exigencias de la contradicción son mayores, de suerte que la condena no puede ser apoyada en esas declaraciones. Hablo de condena si en ningún momento del procedimiento la defensa del acusado ha podido contradecir mediante su sometimiento a un interrogatorio en los términos que corresponden al derecho a ser juzgado con todas las garantías. Esto que he dicho es el argumento esencial de la famosa sentencia Saidi contra Francia del Tribunal Europeo del 20 de septiembre de 1993. En consecuencia, desde esta doctrina antigua, la declaración de un testigo que no ha sido sometida a contradicción en el proceso, siendo posible, porque cuando es imposible están las reglas que ya sabemos, carece en principio de efecto probatorio y no puede sustentar por sí sola una declaración de culpabilidad. Eso lo dijo el Tribunal Europeo en una sentencia, Saidi, del año 93. Pero las cosas cambian, pues evolucionan. Y en el año 2015, menos de 4 años, el 15 de diciembre, el Pleno del Tribunal Europeo, o sea, todos los jueces, el Pleno, no salas, no secciones, todos, en la famosísima sentencia Al-Kawawaja y Tajeri contra el Reino Unido, 15 de diciembre de 2015, es extraordinaria esta sentencia, moduló la rígida exigencia de contradicción en el testimonio e introdujo 3 criterios de comprobación. O sea, que todos aquellos que dicen, no, de que como esa declaración no está el abogado, no vale para nada, mentira. Eso está superado, ¿ya? Los que dicen eso están todavía en el siglo pasado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son, según la sentencia Al-Kawawaja, estos criterios? Fíjense, lo hizo contra Reino Unido, que tiene un estándar bien alto. Cuidado. Primero, hay que comprobar si había un motivo justificado para la no contradicción en la actuación del acto de aportación de hechos. Motivo justificado.
Segundo, hay que comprobar si la declaración en cuestión serían el fundamento único o determinante para la decisión. Y tercero, si había elementos de compensación, que es lo más importante, elementos de compensación, principalmente sólidas garantías procesales suficientes para contrarrestar las dificultades causadas a la defensa y asegurar la equidad del procedimiento. A más importancia de las declaraciones sin contradicción, más sólidos los elementos de compensación. Estos elementos de compensación están en función no solo a la coherencia, precisión y detalle circunstancial del testimonio incriminador, sino también y preferentemente la existencia de otras pruebas que corroboren el testimonio único o preponderante. Primera idea es que una prueba sin contradicción o una declaración sin contradicción jamás puede sustentar una condena como prueba única. Se requiere un análisis de compensación frente a esta ausencia a partir de estos tres, ojo, son criterios, son factores que no requisitos como si fuesen prueba tasada. También cuando nosotros utilizamos para valorar la declaración de la víctima y decimos que son tres criterios, tres pautas, no son requisitos legales y algunas se pueden enervar. Algunas pueden estar, sobre todo en el caso de niñas en las que, o de violaciones, en los que la presión familiar es muy grande. En consecuencia, que varíe el testimonio, eso no quita, en principio. ¿Por qué? Porque en términos epistémicos, lo más importante es la corroboración. No solo que internamente la declaración sea coherente, precisa, circunstancial, sino que esté acompañada de algunos elementos periféricos de corroboración y en el caso nuestro, de pruebas de corroboración externas sólidas. Punto. Entonces, pues, esta es la idea que les he dicho y más esta concepción nosotros ya la hemos recibido, receptado y existe la Ejecutoria Suprema 420-2008 de Cajamarca de 22 de marzo del año pasado. Aquí incorporamos la doctrina Alcahuahuaja a los efectos de valorar los temas que antes les he dicho. O sea, determinados defectos de procedimiento en la conformación de una declaración pueden ser eventualmente superados en tanto se cumpla con el test de comprobación que ha planteado el Tribunal Europeo y que lo han seguido los alemanes, los ingleses ya y también los españoles, por si acaso. Esto no es doctrina exótica, es una afirmación ya. Distinto es el caso, por cierto, cuando se trata de utilizar los testimonios de arrepentidos en el proceso ya abierto contra el delatado, que es el caso que tanto se habla. Muy bien. Acá hay un dato importante en primer lugar. Una cosa es un acto de prueba y otra cosa es un acto de investigación. Ambos tienen lo que se denomina regímenes jurídicos distintos. Y cada acto hay que apreciarlo en función a su naturaleza. Si es un acto de aportación de hechos de investigación o es un acto de aportación de hechos de prueba. Punto. Por tanto, aquí se está en el testimonio del arrepentido que declara en el proceso por colaboración eficaz en marcos siguiendo pautas de escrituralidad y de reserva, ¿no es cierto? Por eso que hay actas. Por eso que hay actas, donde se transcribe íntegramente lo que dice, ¿no es cierto? Hay una regulación específica que exige la reserva de las declaraciones, precisamente para cautelar el procedimiento de corroboración en sede del proceso especial de colaboración eficaz. O sea,
hay una explicación y una justificación objetiva y razonable del por qué el acto de declaración del arrepentido y de los demás en el curso del procedimiento, en la fase de corroboración, es pues reservada. Está allí la explicación. O sea que legalmente existe una justificación. Eso no puede negarse. Ahora bien, si se quiere, ¿y por qué? Para cautelar ese procedimiento. Y como son actos de investigación y legalmente está autorizada su utilización, la ley lo dice, pueden incorporarse a los procedimientos de investigación respectivos y en curso, así como sustentar medidas de coerción o medidas, en general medidas limitativas de derechos fundamentales. Empero, aquí está el tema, una cosa es que puedan ser utilizados mediante el mecanismo de traslado, una cosa es eso, y otra en sí mismo su valor, ¿no es cierto?, que es diferente. Una cosa es su licitud y la corrección de su incorporación y utilización, y otra cosa es el nivel de confianza, de fiabilidad que tiene, es otra cosa. Y en este caso, por el carácter sospechoso y peligroso de ese testimonio del colaborador, más allá que se le pide que sea veraz y todo, se impone la regla de la presencia de otros actos de investigación o de prueba externos a él que puedan corroborar lo que se atribuyó al delatado. Tan sencillo como eso. Una cosa es la legalidad y la licitud, y si usted quiere, la legitimidad de utilizar esos actos de investigación que se llaman de corroboración y actos de prueba, porque si hay documento, el documento es una prueba per se. El documento es una prueba per se, ¿no es cierto? Es preconstituido, todo documento es preconstituido, ¿no es cierto? En fin, eso se puede utilizar. Pero como quiera de que hay aquí dos problemas, ¿no es cierto? Dos problemas. Uno, que no ha habido control del afectado, ¿no? El delatado. Problema. Es un problema serio. Y casualmente, porque ese control no está, aplicamos al caguaguaja. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué es lo importante aquí? La corroboración. Otra cosa es que en el procedimiento, para solicitar las medidas correspondientes, el imputado, o sea, el afectado tiene que haber tenido conocimiento de todo ese bagaje de información para que él pueda objetarla en una audiencia que es una audiencia de alegaciones, no es una audiencia de pruebas, ¿no es cierto? Puede objetarla. Y en donde, fíjese por qué no hay indefensión material, porque primero uno se conoce y uno lo conoce en el momento del pedido y obviamente es obvio, es esencial que entre el pedido de prisión preventiva, por ejemplo, y la efectiva audiencia, tiene que haber un plazo razonable, porque es un mandato convencional. Hay que hacer control de convencionalidad, eso de que cuando un caso complejo y cuando hay muchas cosas, no digan estúpidamente elementos de convicción. Son medios de investigación. El elemento es el resultado, la información que arroja el medio de investigación o prueba. Ese es el elemento. ¿Ya? Nuestro código utiliza elemento de convicción
para los medios de investigación. Y luego utiliza elemento de prueba cuando se está en el juicio oral y ya es prueba. Esa es la explicación del código. El código tiene un error, que tratándose de las medidas de coerción patrimonial, se ha equivocado y dice elemento de prueba. Porque eso es por copiar el Código Procesal Civil, ¿no? Y no vieron que la diferente estructuración en cuanto al procedimiento en su estructura es entre lo penal y lo civil, ¿no es cierto? En lo civil no hay investigación, pues. Y entonces esa diferencia entre acto de prueba y acto de investigación no existe. Y adicionalmente, pues, la idea fundamental del proceso es que haya, para poder hacer afirmaciones, se requiere hacer averiguaciones antes. Uno afirma sobre lo que se averigua. Y ¿qué hace el juez? Verifica la afirmación que sobre lo averiguado han formulado las partes. Punto. Punto. ¿Ya? Y quítense eso de la teoría del caso y tonterías, ¿ah? Es una regla que viene de otro sitio, ¿ah? Quítense eso. Pues son criterios adversariales que no son los que tiene el código. Quítense eso. Que yo me enfermo cada vez que veo una sentencia. Teoría del caso. ¿Qué caso? En fin. Novena idea. Persona jurídica y colaboración eficaz. La ley 30.424 de 21 de abril de 2016 incorporó, como ya sabemos, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Si es administrativa, es lo que se llama poderes ablatorios de la administración, se llama eso. Bueno, si es que se asume que es administrativo, las medidas no son penas, no son sanciones, aunque desde luego parecen, ¿no? Es poder ablatorio. En derecho administrativo hay esta diferencia entre sanción y poder ablatorio. Pero en fin, otro tema. Esta ley 30.424 se amplió y modificó primero por el decreto legislativo 1352 de 7 de enero de 2017 y la ley número 30.835 de 2 de agosto de 2018. Cada rato dan normas, ¿no? Hacen una cosa, vuelven, regresan. Es que quiere decir que el legislador no piensa las cosas. Al acaso vota normas, ¿no? Escupe normas, no promulga. Comprendió esta legislación para hablar, o este bloque normativo, 5 delitos contra la administración pública, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La responsabilidad de la persona jurídica, entendiendo persona jurídica de una perspectiva muy amplia, que es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural, se atribuye cuando, uno, el delito ha sido cometido en su nombre o por cuenta de ellas, y en su beneficio directo o indirecto, ¿por quiénes? Por personas vinculadas a la misma. Fíjense estos dos presupuestos para hablar de responsabilidad de una persona jurídica: que el delito se comete en su nombre o por cuenta de ellas, y que además este delito haya traído beneficios directos o indirectos, en tanto en cuanto estas conductas que han traído estos beneficios hayan sido perpetradas desde la perspectiva natural por personas vinculadas, ¿no? Gerentes, trabajadores, administradores, en fin, toda esta serie de nombres tan complejos. Si se afirma la responsabilidad, o sea, si se acredita la responsabilidad, se le impone a la persona jurídica medidas administrativas que van desde la multa, un largo paseo, hasta la disolución, que es la pena de muerte. Y se reconoce un supuesto propio de exención de responsabilidad cuando se tiene implementado, pero no cualquier implementación, de modo efectivo, todo aquello que signifique el modelo de prevención adecuado, lo que se llama compliance, ¿no es cierto?
y siempre antes de la comisión del delito, se entiende, ¿no es cierto? Si pese a todo se produjo el delito y se acredita que es un complaint, que es un programa de cumplimiento efectivo, razonable, seguido, pautado, ya pues ni modo, pasó lo que pasó, pero se exime de responsabilidad a la persona jurídica. Procesalmente se adoptó el mismo régimen jurídico que para las consecuencias accesorias. En los artículos 90 al 93, que el Código en el artículo 313.1 y 313A habían estipulado como medidas de coerción, como saben ustedes, que es muy amplia, una red de medidas muy amplia. La ley 30.737 de 12 de marzo de 2018, que tiene un nombre larguísimo, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos, introdujo cambios en la sección sexta del libro quinto, los procesos especiales del Código Procesal Penal, para comprender a la persona jurídica, como es obvio, en el proceso por colaboración eficaz. He de destacar que para las personas jurídicas igualmente se incorporaron beneficios premiales específicos como exención de medidas administrativas o equivalentes, ¿no? Disminución por debajo de los parámetros mínimos establecidos y remisión de la medida que se esté cumpliendo cuando la colaboración se hace después de la sanción. Bueno, o después de la medida. Sanción no debe decirse, creo yo. En el ámbito de la reparación civil, la citada ley 30.737 introdujo reglas especiales de incorporación de medidas de cautela, 4 en total, para garantizar el pago de la reparación civil siempre que la persona jurídica haya sido condenada o acepte los cargos por delitos de corrupción, lavado de activos o conexos. Además, esta ley incorporó 4 acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados a estas personas jurídicas, así como instituyó 3 medidas de intervención en empresas para mitigar el riesgo de paralización y afectación del empleo productivo. Y también introdujo la figura del veedor de empresas para acceder a la información de la persona jurídica para verificar el movimiento económico y su situación patrimonial con el fin de hacer efectivo el seguimiento de la continuidad de la cadena de pagos. Se entiende que son en los grandes casos en los que por la dimensión del perjuicio al Estado existen riesgos de que esta empresa pueda burlar o no pueda pagar como corresponde, para lo cual se han creado todo un mecanismo muy complejo, muy puntual, preciso, que atribuye a los organismos administrativos estas lógicas de control. No es judicial. Nosotros estamos viendo en el Estado constitucional contemporáneo, como punto aparte, que ya los temas de protección de derechos fundamentales no es privativo de la justicia. Hay una intermediación a partir de órganos administrativos. Por ejemplo, para el caso de protección de datos hay todo un tribunal de protección de datos. Hay una serie de situaciones que ha generado problemas en el campo procesal y que dicen de que el Estado, el Poder Ejecutivo, ha ido cada vez adquiriendo un mayor nivel de intervención en la tutela de los derechos fundamentales de las personas, consumidores, etcétera. Algo que está presente y que se está dando, y creo que está poniendo en riesgo lo que es la jurisdicción, la función de la jurisdicción y la exclusividad de la jurisdicción. Pero en fin, es un tema que ya se está estudiando, se está viendo, pero claro, hasta el momento la respuesta es más pragmática. No podemos con lo que tenemos, así que hay que hacernos calladitos nomás. Pero creo que en algún momento esto va a reventar, ¿no es cierto? Porque ya es mucho, al final nosotros no nos vamos a resolver tonterías, que es un tema mucho más grande. Pero en fin,
Pero lo dejo y piensen, qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Esta ley 30.737, para el caso de empresas que suscribieron contrato con el Estado e incurrieron en estos delitos, estas empresas que ahora estamos viendo, ¿no?, introduce dos especialidades. Fíjense, primero, la responsabilidad civil ya no es solidaria, es mancomunada. Es un cambio preciso en la tercera disposición complementaria final. No es solidaria. Yo veía que un parlamentario decía, ¿cómo es posible que en el acuerdo de Marras que se está trabajando, ¿cómo es posible? Y que la ley diga, y que se diga mancomunada. Y mancomunada, pues, lo he dicho. ¿Parece bien o parece mal? A final de cuentas, esto va a generar una idea de que no todo lo pague la empresa. Es una figura de protección a la empresa, de decir de que si bien el monto es único, tiene que ser por quien corresponde. Ya no es la idea de solidaridad, ¿no es cierto? Preocupante. Eso está en la ley. Y segundo, que es otro tema importante, el cálculo del monto de la reparación civil a instancia de la Procuraduría Pública del Estado está sujeto a los criterios de común aceptación internacional, de prácticas internacionales que regule el reglamento. Cuarta disposición final complementaria. ¿Cómo es posible esta ley que derogarla? ¿Cómo se ha fijado un monto tan poquito para esta empresa? No es la ley. La ley no dice nada, la ley lo deriva al reglamento. Cambien el reglamento, pues. A ustedes han leído el reglamento. Nadie lo entiende. Fórmulas matemáticas. Claro, son criterios financieros. Eso solamente lo soy un financista. Muy bien. O sea que el juez que se meta a eso, a ver qué sabe, a ver qué va a hacer, pues. Tiene que pedir un apoyo pericial, pues. ¿Por qué? Porque la reparación civil, para fijar cuantía, es una cuantía que está sujeta a reglas, no un criterio racional de proporcionalidad y discrecional. En estos casos está sujeto a pautas, a directivas legales. Luego es un tema legal. Y el juez tiene que encontrar la legalidad. Ahora veremos esto. Menudo trabajo para el juez que está viendo estos casos. Muy bien. El reglamento, como saben ustedes, se aprobó mediante Decreto Supremo número 96/2018, Economía y Finanzas, de 10 de mayo de 2018. Y regula estos temas en los artículos 49 al 58, que fijó reglas específicas diferenciadas, según se trate de proyectos de acciones público-privadas o de proyectos ejecutados mediante los mecanismos de contratación pública. Estos de acá son los que, el caso presente, esto de acá. Y ustedes pueden ver, está lleno de algoritmos, etcétera, y esto lo han redactado, pues, economistas e ingenieros económicos. No abogado, un abogado que va a saber esto. No, vaina así, no sabe nadie. Vaina acá, es terrible, terrible. Pero su directiva se llama, sí, esa norma, más allá de que unos critiquen, sigue los estándares internacionales. Sí. ¿Qué criticar? Esos son los criterios. Ahora, otro tema es si se aplican bien, que es otra cosa. Pero como pautas son las que las grandes consultoras utilizan. Así que no hay aquí ningún problema. La 13ª disposición complementaria final incorporó incentivos a la colaboración de las personas jurídicas. Admitió la incoación de este proceso penal y lo sometió a las mismas reglas que la persona natural con determinadas especialidades procedimentales. Determinó que en todo caso el acogimiento de la persona jurídica está condicionado a la identificación de los involucrados en los hechos delictivos, tiene que decir quién, y a la eficacia de la colaboración prestada, que además debe ser eficaz, corroborable y oportuna.
y el acuerdo no implica la renuncia a la reparación civil, ¿no es cierto? Sin embargo, en los casos que les he mencionado, como saben ustedes, la reforma esta planteó que en el proceso por colaboración eficaz interviene el agraviado, pero con una función relativizada, y que en caso no esté de acuerdo con la reparación civil puede interponer no una apelación, sino puede irse a la vía civil para un proceso independiente. Sin embargo, en estos casos en los que interviene el Estado, el modelo es diferente, hay una especialidad aquí en la que es el procurador quien se pone en contacto con la empresa y fija los criterios, y además la reparación civil no es algo que esté sujeto a un acuerdo, no hay acuerdo acá, sino los criterios que la ley y el reglamento ha establecido. Tan sencillo como eso. Ahora, vamos, ¿por qué es así? Primero, se ha querido evitar lógicas de ir a los de modo tan duro. Segundo, el procurador público, como agente oficial del Estado, tiene un ámbito propio para, con sus propios mecanismos, la ley le dice que también puede contratar consultores internacionales. Puede trabajar este tema y, desde luego, todo proceso con todo principio de consenso u oportunidad siempre tiene que velar también por el interés de la víctima. Por eso es que ahí está la explicación. Pero ¿cómo? ¿Eso es algo autónomo? ¿Eso que se vayan a la vía civil? Entonces, no. Hay cosas que es importante tomar en cuenta, más aún cuando estamos trabajando esquemas procedimentales que son seguidos bajo lógicas sumarísimas. Y esto es bueno entonces, que la colectividad en delitos que afectan a toda la colectividad se entienda y requieren entonces un mayor proceso de indagación y de intervención bajo las lógicas de publicidad mucho más grande. Publicidad no como intervención de todo o que todos miren, sino porque el interés público es aquí mucho mayor, es central. Por eso, bueno, nos parecerá bien o mal, pero me parece que el criterio es razonable. Razonable no necesariamente siempre pueden haber varias opciones de razonabilidad, pero el que ha tomado el gobierno me parece adecuado. Décima y última idea. El proceso por colaboración eficaz. Algunas ideas puntuales, ¿no? Este proceso tiene una estructura desformalizada que tiene 4 grandes fases: de iniciación, fase de corroboración, fase de celebración del acuerdo y fase de control y decisión jurisdiccional. ¿Por qué tiene que entrar el juez? Porque se están aplicando sanciones. Y el juez es el único que puede hacerlo. Punto. Puede ser el juez, si no, no se puede. Además, porque eso es jurisdicción, pues. Y penas siempre la impone. Punto. Por eso es que impone penas, de penas, el único que puede hacerlo es el juez. Por eso el juez tiene que intervenir. Y como es un ámbito vinculado a la jurisdicción y a la constitucionalidad y a los ámbitos de la jurisdicción, es un tema delicado. Tiene que haber control. Y el Código reconoce, por cierto, que hay control. Muy bien. Ya hemos dicho que el agraviado, según el artículo 473A, está autorizado a intervenir en el final de la fase de corroboración y su intervención está circunscripta a la reparación civil y a ofrecer pruebas sobre la misma, así como a discrepar sobre el monto acordado, incoando el proceso civil respectivo. Pero cuando se trata de los procesos fijados en la ley 30.737, la determinación de la reparación civil corresponde a él y al colaborador y, como he dicho, bajo pautas regladas. Y como hay reglas jurídicas, el juez, la intervención del juez está sometida a que haya un control de esa legalidad. Tan sencillo como eso. Cada una de estas fases tiene desde luego sus propias características.
El tema de la celebración del acuerdo. Como ya he dicho antes, no hace falta que el resultado de las diligencias de corroboración sea idéntico en extensión y calidad a lo ofrecido por el colaborador. Se requiere la corroboración de datos que permitan alguno de los objetivos que la ley desea alcanzar y está en función con la entidad de los beneficios que pueda acordarse al colaborador. Y como ya he dicho, si uno ve los manuales de los norteamericanos y los acuerdos británicos, hay uno que puede ver que no se les exige todo, pues, 100%, no, 10%, 15%, 20%, dependerá. Y el tema está en función que ese 10% qué tan importante es, ¿no? Nada más. O sea, yo no voy a juzgar el criterio de aceptación del acuerdo y la entidad del beneficio en función a lo que tú ofreciste y lo que se probó. No, es entre lo que se probó, delito, y veamos, sentamos a negociar. ¿Correcto? Esa es la idea. La fase de control y decisión jurisdiccional. Cuando se remiten las actuaciones al juez, que no solo es el acuerdo, todo, ¿no? Para mirar, ¿no? Pero vamos a ver, este realiza de inmediato lo que se llama un control preliminar y, de ser el caso, en ese control puede formar observaciones de carácter formal acerca de si están todas las cláusulas obligatorias que el acuerdo prevé o si el acuerdo adolece de oscuridades o defectos formales. Se subsanan, se presentan nuevamente, el juez con el acta inicial o el acuerdo inicial y el acuerdo complementario, en su caso, convocará a una audiencia especial y privada. ¿Qué creo yo ahora? El control judicial comprende 5 ámbitos. Esto es importante, 5 ámbitos. Primero, voluntad y conocimiento de los alcances del proceso de colaboración por el colaborador. Si supo a qué se metía, qué hizo y todo no hubo presión, etc. Primer dato, que todos estemos en una lógica de voluntariedad. Va acá. 2, conocimiento de los hechos delictivos perpetrados y que el reo no esté imposibilitado legalmente de acceder al proceso de colaboración eficaz. Hay reglas en determinados casos en que son reglas de prohibición, de excepción. No se puede someter al acuerdo, aunque cada uno, esto ya progresivamente ha sido eliminado y hasta los que tienen nivel alto en la organización ahora pueden someterse a la misma, ¿no es cierto? Inclusive se les puede dar exenciones. Bueno, ese es un tema. Y también ahí se está exigiendo que tiene que ver si todos los delitos que el reo anunció están comprendidos en el acuerdo, porque a nadie se le puede sacar de un delito, ¿no? Salvo que él haya dicho, me excluyo este delito porque yo me defenderé, pues, que haya proceso. Cuidado con eso, el juez tiene que ver eso. 3, legalidad de los beneficios acordados. El juicio de legalidad es un juicio puntual. Si esos beneficios existen, nada más, si existen y se han dado. Y si hay algún otro punto que el acuerdo tiene que tener por mandato de la ley y no tiene. Esa es mera legalidad. Ver si se cumple con la ley. Nada más, no se mete más el juez. Y por cierto, el control de legalidad acaba de incluir en los casos especiales el tema del monto de la reparación civil según esta ley y este reglamento. Tendrá que hacerlo, ¿no es cierto? Porque lo dice la ley. 4, compatibilidad de las obligaciones impuestas y proporcionalidad entre los delitos cometidos y los beneficios acordados.
Y luego viene, para trabajarlo junto, ausencia en quinto lugar de manifiesta irrazonabilidad y de evidencia de falta de eficacia. Fíjense, la valoración del juez acerca de si corresponde el acuerdo y si corresponden los beneficios en la medida en que se han acordado, es una valoración que es de mínimos, no es de máximos, como lo hace el juez para imponer la pena en un proceso contradictorio. Es sencillamente, fíjese lo que dice, razonabilidad y que no sea patentemente inútil, ineficaz el acuerdo. Es una perspectiva de control externo, se llama eso, externo, y que solamente ve pautas si hay algún acuerdo que groseramente resultaría irrazonable o desproporcionado, lo grosero. Eso se llama lo patente, es lo evidente. Si esto no hay, va. El juez no se mete a su nivel de control mínimos. No se metan a reemplazar a las partes. No, ustedes no son nadie, el juez no se mete en eso. Solamente criterios de razonabilidad. Es un control menor, desde luego. Menor. Más allá del que el TC hable tanto, no le hagan caso. ¿Por qué no tiene sentido? Pues, ¿no? Porque una cosa es la razonabilidad, que es importante, pero no es lo mismo que el control total que tiene el Poder Judicial. Es diferente. Porque ellos cuando hacen eso no saben entender, entonces ¿cuándo sería un control total del juez? No lo saben, ellos reemplazan. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Si el acuerdo pasa el control, se emite una sentencia probatoria del acuerdo. Y si no lo hace, se dicta un auto denegatorio. Estoy citando la ley, no es diferente. No corresponde al juez suplantar al fiscal respecto al contenido del acuerdo o si sus cláusulas pueden o no ser mejores desde el interés público o la justicia material. El examen judicial es de mera razonabilidad y proporcionalidad, o sea, indagar si existe abierta arbitrariedad y si la utilidad buscada con el proceso por colaboración eficaz patentemente no ha sido conseguida. Es, pues, repito, un control de mínimos. Y finalmente, el acuerdo o se acepta o no se acepta. Como se trata de un proceso transaccional, no se puede modificar de oficio por el juez, a menos que en la audiencia especial y privada ambas partes lo modifiquen, le den otro sentido. Y uno se pronuncia sobre la modificación porque es el acuerdo. ¿Puntual? Ahora bien, sobre el tema, fíjense, con esto ya acabo, de la famosa prueba trasladada, etcétera, que ya he dicho lo que corresponda. La utilización de los medios de investigación y de prueba que han podido obtenerse en el proceso por colaboración eficaz está regulado en 3 artículos, como saben ustedes, ¿no? 476A, 481 y 481A del Código. Estas han sido normas que han venido siendo modificadas a partir de 2016 y cuando se trata de procesos como estos, desde luego la institución básica es la que se denomina la prueba trasladada, que esta fue incorporada en el caso presente por la ley 30.077 de Ley de Crimen Organizado, que en su artículo 20 así le incorporó, que además había sido una recepción o una copia de un cambio que se hizo en un artículo en la ley, en el Código de Procedimientos Penales. No es algo nuevo. La prueba trasladada es una institución del derecho latinoamericano, no del derecho
europeo, he leído algunos artículos de ya saben quién, que habla piedras, porque no conoce estas diferentes historias. Claro, que habla de España, pero aquí hablamos nosotros, ¿no? Hay que tener un criterio, ¿no? Nacionalista, ¿no? Más es mi gran amigo, pero también que no fastidie, pues, que no venga acá a jorobar. Muy bien. Y entonces, como ya siempre he dicho, la idea misma del principio de la prueba, de la prueba trasladada entre proceso fuente y proceso receptor está enraizado en la idea de unidad de jurisdicción. Este es un tema que ya la doctrina nuestra, la argentina, había sido bastante clara en sostenerla. Y además este procedimiento prueba trasladada ha sido debidamente legitimada por el Tribunal Constitucional, como saben ustedes, la número 12/2008, PI-TC, de 14 de abril de 2010, Fundamentos Jurídicos 29 y 30. Así que no se hagan problemas, ¿eh? Hay que está validada. Y ahora bien, y luego esto requiere de hacer determinados reenfoques, porque una cosa es lo civil y otra cosa es lo penal. Y si la ley dice, se van a utilizar estas declaraciones y otras que se han hecho en etapas de investigación, en series de investigación, sumariales, y por tanto su carácter de prueba es relativo, entonces hay que hacer las correspondientes precisiones. Eso está claro. Son actos de investigación, regulación propia, criterios de reforzados, etcétera, etcétera. O sea, pues, que no hay un tema distinto y de creerse supergarantistas, que no lo son. Cuando uno dice, no voy a utilizar esto cuando el abogado no está presente, etcétera, etcétera. Ya hemos visto al caguaguaja en términos regulares y la ley lo está diciendo y hay una explicación. Y digo, este es un tema de licitud, nada más. Otra cosa es de valoración, que es caso por caso. Uno podrá decir, lo que dice este señora para mí no está por corroborado. Y es más, fíjense ustedes, cuando se dicta una sentencia probatoria del acuerdo, se dice que el fiscal está autorizado para las pruebas de ese procedimiento incorporarlas a los procedimientos en curso. ¿No? Eso lo dice. ¿Y esto qué significa en otros términos? Cuando vamos con eso con todas las garantías, es el hecho de utilizarlas como pauta, ingreso, pero luego se van a, porque bajo el sistema de prueba documental o documentada se ingresa, ¿no es cierto? No es prueba documental, prueba documentada, pero para que sea prueba documentada, solamente podrá trabajarse es criterios de prueba preconstituida o anticipada, siempre que se cumplan los dos requisitos importantes, ¿no es cierto? Uno es irrepetibilidad y otro es urgencia. Para el juicio, el señor colaborador tendrá que ir a juicio para que declare, ¿no? Salvo que, como ahora se está haciendo, que en las diligencias intervenga la defensa. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Con eso ya se consigue contradicción y no habría ningún problema, en principio. Entonces, hay una serie de posibilidades que las cosas plantean. Y hay que ser creativos y sobre todo hay que tener en cuenta las perspectivas del deber de esclarecimiento y cómo trabajar las lógicas de licitud de diligencias. Y hay que diferenciar investigación de juicio. Un acto de investigación se utiliza para dictar medidas determinadas, etcétera, y esto hay una regla de control de verificación externa reforzada. Punto. Con lo que, si hay algún problema con este dato esencial, es que se
genera de igualdad de armas, que al final de cuentas es lo que indirectamente se alude. Y creo que por eso es que no estamos ante prueba ilícita, sino estamos ante actos de investigación, en los casos que les he dicho, que sirven por razones de urgencia y de irrepetibilidad en el momento que se da rápidamente, pero que no constituyen a final de cuentas más datos que esos, y que todas las declaraciones que se han podido vertir en otro procedimiento en sede de investigación tendrán que plantearse y llevarse a juicio en el proceso contra el delatado. Tendrán que llevarse a juicio. Y si no se lleva a juicio por circunstancias, apliquen el método Alcahuahuaja. Gracias. Estuvo con nosotros el juez supremo doctor César San Martín Castro, disertando sobre la colaboración eficaz y la prueba trasladada. Los invitamos el próximo jueves en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia, especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, en la que contaremos en estos